Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, queridos hermanos, el día de hoy. Venimos de un programa intenso que habló sobre el rosario en el otro canal de Jesús Nazareno 2020. Y estamos aquí para tratar un tema también importante, creo que severo, que tenemos que ir informando paso por paso y tenemos que darle todo el seguimiento del mundo y las oraciones necesarias. Estamos hablando ni más ni menos que de esta persecución que está sufriendo la Iglesia Católica en el país americano de Nicaragua. Hermanos, sabemos que han habido sucesos donde la dictadura siempre ha querido imponerse, el socialismo, el comunismo ante la religión católica, ante cualquier manifestación religiosa, pero principalmente la que les molesta, la que les duele es la religión católica. Y no toda, sino la religión que no se ajusta a sus designios políticos. Por ejemplo, en China, los católicos que son fieles a Roma, los que son leales a Roma, esos católicos son duramente perseguidos por el comunismo. Los que quieren llevar la palabra de Dios como debe ser son duramente perseguidos por el comunismo. Mientras que los que son católicos servidores de los gobiernos son libres, son premiados, incluso son aplaudidos por el comunismo. En pocas palabras, el comunismo, el socialismo y esas corrientes de izquierda premian a los que les sirven para sus fines políticos, y a los que no les sirven, o a los que se oponen, o a los que se atreven a criticar sus fines políticos, los persiguen fabricándoles delitos. Hemos visto en este país de Nicaragua, hemos pasado videos tanto en el canal de Jesús Nazareno 2020 como en este, acerca de cómo la persecución con la Iglesia Católica está avanzando. No es ya algo de ya pasará, no es algo temporal, no es algo difícil, es una persecución seria, al tal punto de que ya hay sacerdotes que se tienen que esconder, tienen que esconderse ya, tienen que huir de esta dictadura por miedo a las represalias. Vamos a pasar a darte esta información, que la tenemos aquí preparada para ti, donde los sacerdotes empiezan a ser perseguidos y se exige seguridad, mis queridos hermanos, para todo el clero y para los que están ahí sirviéndole a la Santa Madre Iglesia. Tenemos, por ejemplo, este caso donde los sacerdotes continúa esta persecución férrea y los sacerdotes se ven cada vez más en peligro por este régimen sandinista de ese país en Nicaragua. La diócesis de Ciuna ha confirmado a través de un comunicado de prensa la detención de Oscar Damilo Benavides V, que es párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en el municipio de Malacuc, en la región autónoma del Caribe del norte de Nicaragua. Ya fue detenido. Según la versión de los organismos de defensa de los derechos humanos, el presbítero había sido sacado de su vehículo, arrestado por la policía antidestructiva tras las celebraciones de una misa dominical. La diócesis ha manifestado que aún se desconoce los motivos de esta acción, que se suman a la detención de otros 2 sacerdotes católicos en lo que va de este año 2022. Los medios de comunicación locales aseguran que en un primer momento se desconoció el paradero del padre Benavides. Posteriormente, el religioso fue localizado en la Dirección de Auxilio Judicial, más conocida como el Chipote, ubicada en la capital de Managua, a más de 300 kilómetros de donde estuvo su lugar de la detención. El comunicado de prensa ha invitado a la comunidad católica a unirse en oración por los hermanos presbíteros, por ejemplo, Oscar Benavides, que su única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es la palabra, vida y salvación para todos los hermanos de Nicaragua. Tiene también informes de que el obispo todavía continúa detenido, Monseñor Rolando Álvarez, perdón. Rolando Álvarez ya lleva 14 días, por así decirlo, detenido, preso en arresto domiciliario, donde la tiranía, donde los dictadores están tratando de fabricarle delitos para someterlo y no dejarlo ejercer, ni siquiera puede salir
hacer sus actividades, siquiera pueden ejercer su oficio religioso. Los sacerdotes, queridos hermanos, se están viendo obligados a esconderse. Ya no nomás es uno, ya hemos reportado varios casos donde los sacerdotes se han visto perseguidos, acosados por las autoridades de este dictador. Es lo que trae el izquierdismo, hermanos, es lo que trae los gobiernos de izquierda. Lamentablemente, eso es lo que tiene que pasar. Tenemos los ejemplos claros en varios países donde la izquierda reina. Siempre la iglesia se ha visto afectada, siempre los cultos religiosos, siempre principalmente la iglesia católica se ha visto afectada por esa clase de personas que supuestamente vienen a prometerte la libertad haciendo pacto con el diablo. Los sacerdotes de ese país se ven obligados a esconderse. Hay una persecución, ya hay una revolución en ese país contra la iglesia católica. Ya no la podemos ocultar, es imposible ocultar lo que en realidad pasa. Los sacerdotes exigen seguridad, los sacerdotes se esconden ya en ese país porque ven el acoso policial de este dictador, pues que va a ser severo con ellos. Todos los sacerdotes católicos se han visto obligados a esconderse a causa del acoso policial y a la persecución de la dictadura de este hombre, Daniel Ortega, en Nicaragua. Esta mañana la parroquia Santa Lucía, en la diócesis de Matagalpa, no se pudo celebrar la Santa Misa porque las autoridades lo impidieron y sobre todo buscaban la detención del sacerdote en párroco de esa parroquia, valga la redundancia, el padre Vicente Martínez. Entonces también el otro sacerdote, Sebastián López, también fue privado de su libertad. En su lugar se celebró la liturgia de la palabra y la Eucaristía consagrada en una misa anterior. Fue administrada por ministros extraordinarios, es decir, ya los sacerdotes los están sacando de los templos y son los laicos los que están haciendo la labor del ministerio, porque los sacerdotes no pueden ya ejercer por la represión de estos dictadores. Los medios de comunicación se han puesto en contacto con la parroquia para ver estos casos de los sacerdotes que han sido arrestados por la policía, por la dictadura. Dicen que los sacerdotes no han sido arrestados, pero que fueron llevados a otro lugar por motivos de su seguridad. El traslado de los sacerdotes se produce un día después de que la policía intentó atrapar al padre Vicente Martín de la diócesis en la parroquia Santa Lucía. Para evitar que los policías ingresen al templo, el padre Sebastián López celebró la primera misa de la mañana en el sector parroquial, improvisando el altar para que los oficiales no entraran al templo. Los fieles participaron detrás de las rejas, como lo pueden ver ustedes aquí en las imágenes, y se ve el sentir terrible del pueblo. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, del poblado de las Calabazas, también en la diócesis de Matagalpa, denunció que la tarde del 15 de agosto, agentes de la policía de Nicaragua llegaron a las afueras de la parroquia y permanecieron ahí mientras el presbítero Salvador López, párroco de nuestra iglesia, presidía la Santa Misa. El domingo 14 de agosto, la policía de la dictadura de este hombre Ortega impidió que dos sacerdotes asistieran a la catedral de Matagalpa a recibir la imagen de la peregrina de la Santísima Virgen de Fátima. El mismo día, el padre Óscar, también Benavides, ya lo dijimos, fue arrestado por las autoridades sin dar ninguna explicación. Estas agresiones ya son muy, creo que, palpables y no podemos dar las cosas, dejarlas así. Están presionando a los sacerdotes para que no den las misas. Están impidiendo a la gente para que no acceda al culto. Están privando a la gente de que acceda a la Sagrada Eucaristía. Se está poniendo la cosa más fea en Nicaragua cada vez más por esta persecución que están enfrentando los sacerdotes y los sacerdotes en la iglesia por causa de este dictador. Ya es oficial, ya no es de que en unas partes sí, en otras no. La persecución viene porque viene. Este dictador se ha puesto en la mira a acabar con esas partes de la Iglesia Católica. La pasividad del pueblo, la pasividad del Vaticano son muy impresionantes ante esto. Es muy, muy difícil lo que está pasando ahí.
No sabemos hasta dónde vayan a llegar los dictadores, los opresores, pero también yo creo que el pueblo tiene mucho que ver. El pueblo tiene mucho que ver porque el pueblo debe de velar por el interés del culto. De la forma que tenga que hacerlo, el pueblo tiene que, en primer lugar, velar. En primer lugar, tiene que él exigir lo que por derecho les pertenece. Creo que también los católicos tenemos mucho que dar cuentas de eso. Porque, bueno, la gente hace manifestaciones por muchas cosas, exige sus derechos en otros ámbitos. Creo que el religioso es el más importante para los católicos, porque la verdad, mirar cómo arrestan a los sacerdotes, mirar cómo arrestan a los laicos seminaristas, al obispo que lo tienen arresto domiciliario, y van por uno, y van por otro, y van por otro. Creo que eso es como dejar que el enemigo entre por su casa, como Pedro por su casa, y haga lo que quiera con nuestra iglesia y por lo tanto con nosotros católicos. Hermanos, debemos estar en oración y atentos, sobre todo también exigiéndole al Vaticano que se pronuncie, que haga algo más, más contundente para ver este asunto, e incluso también eh, pidiéndole mucho a Dios, pero haciendo todo lo necesario para que se proteja la integridad de estos sacerdotes. Cada vez que leo yo estas cosas, me llama la atención lo que dijo el padre Fortea. El padre Fortea lo dijo desde hace mucho tiempo. Van a venir a atacar a los sacerdotes, a los obispos. Van a querer presionar, a quitar a los sacerdotes y a los obispos porque no cumplen con las leyes del mundo. La solución va a ser que muchos obispos se sometan a los poderes de este mundo para no tener este tipo de problemas. Y al final de cuentas, mucho católico puede ceder en la trampa que nos tienden los hijos del demonio, los hijos de este mundo. Así están las cosas. Oremos por este país. Démosle seguimiento. Estemos pendientes de los sacerdotes. Estemos pendientes de la situación en la Iglesia Católica. Y ojalá y pidamos la asistencia y la fortaleza para todos esos hermanos que están viviendo el martirio en ese país. Hasta pronto y bendiciones.